Yo voy a hacer una presentación en 3 partes, muchos de los temas que voy a decir ya han sido tocados, pero quiero hacer primero una contextualización del tema, después volver sobre el dimensionamiento, cosas que ya se han dicho, para terminar con una reflexión que yo creo que es la reflexión de fondo sobre la política pública, porque en este tema la reflexión sobre la política pública es compleja, pero es necesaria. Trascender los diagnósticos, trascender las cifras, trascender el contexto y ver cuáles son los instrumentos de política pública que están al alcance del Estado, más allá de la sociedad, para influir sobre estos comportamientos. Vamos a ver que para discutir la política pública vamos a tener que hacer una diferenciación entre lo que es importante, pero también tener un sentido de la eficacia de los diferentes instrumentos de política pública disponibles, que podemos anticipar desde ya, no son muchos. Empecemos entonces con el contexto primero, ustedes lo conocen bien, y yo creo que el contexto necesariamente es el de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay una metáfora repetida, reiterada, pero que vale la pena volver a traer a cuento, es la metáfora de la epidemia silenciosa. 55 millones de personas morirán en el año 2030 por enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un porcentaje que aparece en las cifras de la OMS y también está presente en las cifras nuestras. De ese universo, más o menos el 5% es atribuible o puede ser atribuible a los problemas de sobrepeso y obesidad. Las cifras globales, yo creo que es bueno tenerlas en mente para hacer las comparaciones. Aquí es bueno tener las cifras absolutas en la mente, pero también las comparaciones son importantes. Tenemos algo así como 40% de los mayores de 18 años en el mundo sufren de sobrepeso, 13% de obesidad, pero el problema ustedes lo conocen bien. Las prevalencias han venido aumentando de manera sustancial y en el periodo aquí en consideración, 35 años, una generación y media, se ha multiplicado por 2 y algo más. Este pues es un problema global, creciente. Y es un problema que ha aparecido en los últimos años también con una correlación con la inequidad. Los problemas comienzan a ser más prevalentes en las personas que tienen desde un punto de vista socioeconómico mayor vulnerabilidad. Yo creo que eso también es tenerlo en cuenta. Todas las cifras gruesas son esas. Podemos pasar a la siguiente, para enfocarnos ya en el tema de Colombia, donde ustedes también conocen nuestra transición epidemiológica. Casi 70% de la carga de obesidad está asociada ya a enfermedades crónicas no transmisibles, de las que aparecen aquí en la gráfica. La primera, enfermedades cardiovasculares, cáncer, otras enfermedades no transmisibles, enfermedades respiratorias y diabetes, explican 2/3 partes de esa carga de obesidad, y eso también es necesario tenerlo en cuenta. Estas cifras son conocidas. Las que vienen, quiero que pasemos a la siguiente, son menos conocidas. Estas las preparamos para esta presentación, son datos nuevos de la cuenta de alto costo de nuestro tema de aseguramiento, que muestra los recursos que invierte el sistema público de salud. Creo que no se enfatiza en nuestro debate lo suficiente que los recursos del sistema de salud son públicos todos en las enfermedades crónicas no transmisibles. Miren que invertimos más de 4 billones de pesos en cáncer, en enfermedad renal crónica, en los temas que tienen que ver con trasplantes, casi 1 billón de pesos, 840.000 millones. En enfermedad renal crónica, en los estadios de 0 a 4, miren, el valor es superior a los 7 billones, y así para un total de 25 billones de pesos. Esto es 2/3 partes de los recursos del gasto total en salud, incluido el gasto privado, se destinan a atender enfermedades crónicas no transmisibles. Estos son los datos últimos datos disponibles de un año 2013. Los recursos del Sistema General de Seguridad Social son cercanos a los 30 billones, los recursos totales, incluyendo gasto privado, se aproximan a los 40 billones para tener unas cifras de referencia a estas cifras. En estas enfermedades, o sea que es enfermedades crónicas no transmisibles. De esto vendría la pregunta entonces que ustedes pueden hacerse de qué tanto de estos recursos pueden asociarse a los problemas de sobrepeso y obesidad, que es lo que nos concita esta mañana. Un cálculo grueso.
de servilleta que podríamos hacer es utilizar ese valor del 5%, y estaríamos hablando de una cifra en todo caso entre 1 y 2 billones de pesos, donde existe un nexo directo, causal, entre los problemas de sobrepeso y obesidad y los recursos que se invierten en nuestro sistema público de salud. Tenemos datos un poco más precisos, podemos pasar a la siguiente, en lo que tiene que ver con los temas de mortalidad atribuible a la obesidad y el sobrepeso, aproximadamente 4.000 muertes al año, poco más en los hombres que en las mujeres, y la cifra gruesa también es el 50% de las muertes por enfermedades cardiovasculares en hombres y en mujeres pueden ser atribuibles de manera directa a los problemas de sobrepeso y obesidad. La forma como se conceptualiza en el ministerio y en el mundo, no es una idea nuestra, estos problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles, que a mí me gusta, siendo nuevo en el tema, es lo que se conoce 4x4, 4 patologías o enfermedades: enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC y diabetes. Y esas 4 representan algo más del 70% de la carga total de enfermedad. Pero esas 4 tienen que ver con 4 acciones preventivas que permitirían, haciendo prevención, disminuir hasta en un 70 u 80%, por ejemplo, la mortalidad prematura por este tipo de patologías. Son los temas de actividad física, alimentación saludable, cero tabaco y disminución del consumo del alcohol. Ahí está, como dicen hoy en día, el Pareto, donde tenemos que poner el énfasis en las políticas públicas. Dentro de la alimentación saludable, el énfasis se hace generalmente en azúcares, en grasas trans, en disminución del consumo de sodio y en el aumento del consumo de frutas y verduras, que es donde debe ponerse nuestro énfasis. Aquí quiero hacer una primera reflexión sobre los temas de política pública y la forma como se conceptualiza la salud. La salud se diferencia de un programa público cualquiera, sin ser peyorativo. Es distinto y más complejo que, por ejemplo, entregar un subsidio de vivienda. Es distinto y más complejo que, por ejemplo, entregar un subsidio para el ingreso. La salud no es un entregable. La salud es algo que se construye de manera colectiva entre el individuo, la familia, la comunidad y el Estado. Muchas veces conceptualizamos la salud como es algo que el Estado puede entregarle a las personas, a los individuos o a las comunidades, pero no es así. Entonces, la labor del Estado, cuando tenemos esta realidad epidemiológica distinto, es una labor que no se reduce simplemente a gastar plata. Es una labor que tiene que ver mucho también con estas actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, donde, digámoslo de una vez de manera clara y precisa, no es fácil. No es fácil porque lo que estamos diciendo es que el Estado tiene que ser el promotor de cambios de comportamiento. Y cambiar comportamiento, si voy a hacer una referencia un poco más amplia, al final es una tarea compleja. Todos nos levantamos, dicen por ahí, con ganas de cambiar el mundo todos los días, ni siquiera cambiamos la ruta a la oficina, ¿no? Cambiar los comportamientos es complejo, hay una inercia en la vida privada. Y voy a hacer una reflexión más adelante sobre ese tema. Pasemos al dimensionamiento del problema, no me voy a demorar mucho porque la excelente presentación de la ICBF tocó algunos de los temas puntuales, pero quiero reiterar algunas de las cifras de nuestro país en los temas de obesidad y sobrepeso. Este es el mapa, doctora Claudia, que usted le tomó la foto. Es interesante. Miren la prevalencia en el tema de sobrepeso en el país, más o menos la mitad de la población. Este mapa daría para una buena disquisición cultural, ¿no? El centro y el oriente del país, con el departamento de Nariño y el departamento del Atlántico, y San Andrés también, donde tenemos problemas de sobrepeso y obesidad y por razones de otra naturaleza, genética si se quiere, tenemos una prevalencia muy alta de diabetes en San Andrés. Miren la obesidad abdominal como ha venido creciendo tanto en hombres como en mujeres. Hay un aumento de 6 puntos porcentuales en los hombres, 2005-2010, y hay un aumento de más de 10 puntos porcentuales en mujeres, pasando del 51,4 al 62%. Este es pues un problema creciente en Colombia y en el mundo. Recuerden la cifra global con la que empecé la charla, más o menos del 39%, podríamos decir que Colombia tiene unas cifras que superan el promedio del mundo, como era de esperarse a nuestro nivel de ingresos, para ser claro.
Estas son las cifras de niños, donde los datos no son tan preocupantes como en México, por ejemplo, o como en los Estados Unidos, tenemos que ser claros, pero son altos ya, de 0 a 4 años tenemos problemas de sobrepeso en una quinta parte de los niños, y tal vez lo más preocupante es el aumento de las prevalencias en obesidad. Todos estamos esperando los datos de la encuesta en CIN del año 2015, yo creo que sin ese dato el diagnóstico todavía nos queda un poco cojo. ¿Cuándo sale? Debe salir este año. Aquí hablaba con la senadora Sofía, que me regañaba en privado por la falta de oportunidad, pero ya se está haciendo el trabajo de campo. Algunas cifras que complementan lo que dijo el ICBF, estos son cifras globales, generales, que nos muestran los hábitos alimenticios de nuestro país, que obedecen a una serie de factores difíciles de cambiar, y son factores de un lado socioeconómicos, de otro lado culturales. La dieta siempre ha sido un énfasis de los antropólogos, porque tiene mucho que ver con la cultura, pero también los precios relativos influyen de manera decidida en la forma como nos alimentamos. 95% consume azúcares y dulces, 1 de cada 2 consuma rápidas cada mes, 2 de cada 3 no consume verduras diariamente, me incluyo. 1 de cada 3 no consume frutas diariamente, ahí sí no me incluyo. Pasemos a la siguiente. Y miren cómo en Colombia, estos son datos preliminares, basados en la encuesta Sisbén, empezamos a ver una tendencia que es preocupante, y cómo los consumos de frutas y verduras, por ejemplo, son mucho menores en los niveles socioeconómicos más vulnerables. Miren la comparación entre Sisbén 1 en el consumo de frutas y Sisbén 4. Aquí tenemos apenas 2/3 partes de la población, no tenemos los estratos 4, 5 y 6, pero sí podemos ver que en esta fotografía se ven claramente algunas diferencias socioeconómicas, donde empiezan a distinguirse hábitos distintos entre los más pobres y nuestras clases medias. Yo creo que eso también es preocupante, y aquí también tenemos que hacer entre todos una reflexión de política pública. Pensemos un poco en entonces qué es lo que podemos hacer. Este es un problema global, un problema complejo, que está creciendo, que tiene grandes implicaciones tanto para la salud de la población como para las finanzas del sistema de salud. Aquí, sin ser grandilocuente, nos estamos jugando la salud y la vida de la población con este tipo de políticas, lo tenemos que decir de manera clara y precisa. Yo creo que la conceptuación de las políticas públicas tiene que partir de lo siguiente. Cuando hemos hecho algunas propuestas de política pública, la primera reacción que yo encuentro es la siguiente. Me dice, eso que usted propone explica una fracción muy pequeña del problema. Y la clave, por ejemplo, es la educación. O la clave empieza por un adecuado comportamiento al interior de las familias. Yo creo que una discusión sobre las políticas públicas, y lo digo de una manera, no tratando de ser provocador, tiene que ser reduccionista. O sea, tiene que partir de cuáles son los instrumentos que tenemos al alcance del Estado y tener por lo menos una reflexión concreta sobre su eficacia. Cuando usted me dice la clave es la educación, yo tengo que decir, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cuáles son los programas educativos que yo podría implementar en un tiempo razonable al interior de nuestras instituciones educativas para cambiar estos comportamientos? Ya tengo que ir un poco más allá. Si yo me quedo en los enunciados generales y diciendo la clave es educación, me quedo en un discurso, y ese discurso no se traduce en acciones de política pública concretas que logren cambiar los comportamientos. Y cuando yo reflexiono sobre políticas públicas, yo creo que aquí tenemos 3 tipos de políticas diferentes. Algunas cambian los incentivos, cambian esos precios relativos, hacen que algunas cosas sean más caras y algunas sean más baratas. No lo cambia todo, pero tenemos que ser capaces de ver si esas políticas que cambian los incentivos son políticas que logran algún efecto.
teniendo en cuenta que no vamos a tener un conjunto de políticas públicas que sean completamente eficaces. Otras políticas cambian no los incentivos, cambian la información, lo que está en la mente de los individuos. Da información concreta sobre el valor alimentario de los alimentos y, si se quiere, ese otro tipo de políticas contrarresta cierta publicidad que lleva al consumo de otro tipo de alimentos. Y esas políticas son distintas a aquellos que cambian los incentivos, están más orientadas a tener una información adecuada para que cada individuo, cada familia, cada comunidad pueda tomar decisiones más acertadas. Otras yo creo que van incluso más allá de la información y lo que quieren son cambiar ciertas normas sociales de comportamiento, lo que sí se puede hacer en las escuelas. Seguramente hay grandes diferencias en las normas sociales que no tienen que ver con los incentivos en esas diferencias regionales que encontramos en nuestro país. ¿Por qué la gente es más activa físicamente en la costa caribe que en el centro? El clima explica mucho, pero también hay unas normas sociales de comportamiento que se cambian poco a poco en el margen con políticas públicas precisas. Y lo otro tiene que ver con lo que yo llamaría un conjunto de políticas de oferta, donde lo primero que tiene que hacer el Estado, por ejemplo, cuando tenemos programas de alimentación escolar, es en el diseño de esas dietas tener en cuenta algunas de las recomendaciones más precisas. Y también el papel que puede cumplir en esas políticas de oferta una entidad como el Ministerio de Agricultura que ustedes han reclamado aquí. Entonces yo creo que para hacer esta reflexión necesitamos esa reflexión sobre políticas públicas. No tenemos mucho más margen de maniobra que cambiar los incentivos, mejorar la información, bregar a cambiar normas sociales en el margen y aumentar la oferta y mejorar las dietas de nuestros programas públicos. Allí es donde está, creo yo, siendo tal vez un poco reduccionista, algo se me puede haber quedado por fuera, pero yo creo que allí debe estar el énfasis primordial en las políticas públicas. Pasemos siquiera a la siguiente. La forma como conceptualizamos esto desde el Ministerio también es escogiendo una línea de acción, la lactancia materna que ya se mencionó, que es muy importante y está más adelante en la vida asociada con los temas de sobrepeso y obesidad, la alimentación escolar, todas las políticas fiscales, donde están los impuestos y la regulación de publicidad, los etiquetados, y están en la siguiente, pasando a la siguiente, el conjunto de medidas o líneas de acción que yo llamaría más intersectoriales. Todo lo que tiene que ver con entornos saludables, hay algunas ciudades que están comprometidas con los entornos saludables. En estos días vi un comentario suyo, senadora Claudia, que decía la ciclovía es lo mejor de Bogotá. Yo también creo que es de lo mejor de Bogotá, 40 años, sí. Cada que la veo los domingos dice, aquí se está construyendo más salud que con muchos programas del Ministerio de Salud o de las instituciones encargadas directamente de la salud. Todos los entornos saludables son fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la información, y ya lo dijimos, las políticas de seguridad alimentaria que atañen más a agricultura. Nosotros tenemos en cada una de estas líneas un conjunto de políticas. ¿Qué autocrítica puedo yo hacer? No las evaluamos de manera sistemática. Entonces a veces tenemos un montón de iniciativas, todas valoradas desde las intenciones, todas, soy reiterativo, bien intencionadas, pero muchas veces en este conjunto de políticas distintas que se superponen, no hemos sido capaces de discernir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que se debe consolidar, qué es lo que se debe cambiar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer un primer énfasis. Hemos propuesto, y con esto ya termino si se quiere, que el país dé un debate sobre un instrumento de política pública que no es el único, pero yo creo que es importante, y es ver si los cambios en los que llamé los incentivos o en los precios relativos, o utilizar un instrumento que tienen todos los estados, que no es constreñir la libertad de los individuos, pero sí es bregar con algunos incentivos económicos, producir cambios en el margen, cuando vuelvo y repito, no tenemos una gran colección de instrumentos eficaces en la mesa, y es estos impuestos a las bebidas azucaradas. Quiero
presentarles así rápidamente. Este es la última revisión sistemática de la literatura científica, publicada, perdón que la alcancé apenas a copiar ahora. Este es un artículo del año 2014. La revista científica se llama Nutrición. Tiene tal vez el factor de impacto más alto en el conjunto de revistas científicas sobre este tema. Miren que dice que a pesar de que todavía hay dudas sobre la calidad moderada de las investigaciones, esa revisión sistemática de la literatura científica parece concluir que este es un instrumento eficaz de política pública para lograr estos comportamientos. Los impuestos. Ahí está este artículo y creo que hay otro, otro artículo similar publicado en la misma revista científica que trata de evaluar todavía de manera preliminar la experiencia de México. ¿Qué ventaja le he visto yo a esto en los primeros esbozos de este debate? Que yo creo que esto tiene, si se quiere, un subproducto, algo que le sirve al país, que uno puede aprovechar esta discusión pública para poner el conjunto de políticas públicas sobre la mesa, que el país se preocupe efectivamente sobre cuáles son las políticas públicas para combatir la epidemia silenciosa de las enfermedades crónicas no transmisibles y cuáles son ese conjunto de políticas públicas, valorándolas por su eficacia, que nos permiten luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Y lo que le hemos propuesto no es nada distinto que el país de este debate seriamente con apego a la evidencia. Esto es un poco mi reflexión el día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención. Mil gracias, señor ministro. Le quiero contar